Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien. Voy a empezar con la clase, a terminar lo que estábamos pendiente la semana anterior y poder dar ya indicaciones generales para la finalización del periodo académico. Entonces vamos a empezar, por favor, con la primera parte. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña retroalimentación enfocado a lo que habíamos visto la clase anterior, que lo que hicimos ya es después de habernos conectado, ¿sí? Hacer mi JDBC que me permitía conectar a mi base de datos, me podía generar, generar ya la conexión con mi Drive. Lo que sí es muy importante, lo que les decía, es de que para poder hacer esto, primero creábamos, ¿sí?, lo que es mi Drive en controladores, y en este yo creía se podría decir, mi Drive que voy a utilizar para poder hacer la conexión, ¿no? Una vez teniendo la conexión, obviamente van a tener las tablas que necesite o requiera y poder ir visualizando los resultados. Entonces, en esta yo iba a ir generando el proceso, ¿no? Pero ahora, ¿qué necesitaba en el proyecto? En mi proyecto lo que primero necesitaba es crear una conexión, ¿sí? Una clase la cual me va a generar mediante un controlador, una URL, el usuario y la clave se conecte de manera interna a cada una de las bases y tablas que yo requiera. Tanto me conecto como me hago cerrar la conexión. También después creábamos lo que es mi formulario, en el cual yo tenía mi interfaz para visualizar datos, para insertar datos, para modificar, eliminar o vaciar, ¿no? Teniendo esta parte en forma general, ya teniendo el diseño, empezábamos con la parte inicial de, por ejemplo, visualizar. Para poder visualizar datos, lo primero que hacía era crear, ¿sí?, una clase que tenga mis atributos de la tabla y mi conexión para que en el constructor se conecte y ahí sí pueda ir generando los métodos correspondientes para conectarme a la base de datos y ejecutar las acciones. En forma general, la primera función que creamos era la de visualizar, que lo primordial aquí es la sentencia SQL, la que voy a generar, preparo la sentencia y luego la ejecuto. Luego de ejecutar, tenía que hacer mi recorrido para ir asignándole en las tablas y luego poder visualizar. Asimismo, era el método de agregar. Preparábamos la sentencia, ¿sí? Luego enviábamos los datos que yo quisiera y ejecutábamos. Cada uno de las acciones que iba a hacer en mi tabla tienen diferentes componentes, como por ejemplo, aquí yo preparo la sentencia, en cambio aquí ya la ejecuto, ¿no? Tienen diferentes acciones o diferentes comandos. Entonces, aquí en el modificar igual decíamos que podíamos ejecutar o también de manera externa dentro de mi formulario. Ahora, en la parte de programación, yo decía que para poder visualizar, lo primero que tengo que hacer es que mi constructor del formulario se conecte. Y ya cuando se conecte, se visualice o se llene los datos mediante una función. Esta función lo primero que tiene que hacer es limpiar los datos que tenía anteriormente para que no se repita cada vez los mismos datos, sino vacíeme lo que tenga y actualíceme o regístreme lo que está. Entonces, para eso yo digo, en mi tabla que tenía, visualíceme los resultados. Asimismo, en el botón insertar, en cambio, creaba mi objeto y recogía los datos para poder llamar a mi objeto de la clase y mi método, ¿no? Y luego también llamar a la función llenar datos, llenar valores para visualizar lo que se registró. Ahora, es muy importante que teniendo ya esta parte de programación, es también necesario agregar la librería del SQL en mi proyecto. ¿Cómo lo hacía? Era que en la opción de bibliotecas daba clic derecho, agregar archivo YARN y buscábamos mi archivo que es el
SQL JDBC 4. Esta lo cojo, lo pongo a abrir y obviamente se va a importar para poder hacer la conexión automáticamente. Entonces, esto es el que me va a permitir hacer la vinculación con mi base de datos a nivel general, lo cual va posteriormente a ir generando las diferentes actividades. Aquí, alguna de la retroalimentación, alguna pregunta, alguna duda de los dos procesos que hemos visto, el modificar y el eliminar, lo vamos a ver ya posteriormente. ¿Alguna duda? Inge, yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si en caso de no, o sea, si pusiéramos limpiar tabla un poco más abajo, ¿no cambiaría en algo? A ver, si le pusiera primero estas líneas, se podría decir, y luego pongo limpiar tabla. ¿Ya? Sí, ¿Qué limpiar pasa? tabla al final. Exacto. ¿Qué pasa? Es de que primero lleno y luego limpio. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que ya llené, luego le va a remover y a la final va a eliminarse todo y va a decir que no tiene datos. Entonces es muy importante primero decir, vacíeme para luego asignar los datos. Porque si lo hago al revés, digamos, esta función la pongo acá abajo, lo que hace es lleno y ahora vacíeme. Es decir, ahora elimíneme o límpieme, ¿no? Entonces, es muy importante el orden, que el orden tiene que estar siempre en la parte inicial para que de ahí sí se asignen los valores. Ok, gracias, sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces voy a empezar con la parte de modificar. Sí, eso estábamos viendo en la clase anterior, pero vamos a reestructurarlo y vamos a empezar nuevamente con la opción de modificar, ¿no? Entonces vamos y regresamos a la parte de diseño y lo primero que vamos a hacer en este caso es de mi tabla que yo tengo, le voy a dar clic derecho y voy a agregar un evento. El evento voy a escoger el de mouse click, ¿sí? Es decir, que cuando le dé clic en algún campo de la tabla, va a generar un evento o una acción. En este voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una tabla de tipo default table model, ¿no? Este les decía que es el tipo de dato que me va a permitir ir interactuando con mi tabla modelo, ¿no? Le doy igual y le digo, ¿qué le voy a asignar? Le voy a decir que le voy a asignar mi tabla TBL, se llamaba, a ver, vamos a ver cómo se llamaba en código, TBL producto, ¿no? Entonces, teniendo el nombre, no me acordaba, entonces voy en la parte de código. Voy a buscar la opción que estaba. Del mouse. ¿Dónde estaba? Ya, eventos. Mouse click, ¿no? Entonces, teniendo en esta, no se me recorrió, por eso no se me visualizó. Voy a nuevamente poner de tipo default table model, ¿sí? El modelo de la tabla es igual a mi tabla TBL producto, ¿ya? Punto get model. Abro, cierro paréntesis. ¿Y qué va a pasar aquí? Que lo que tengo en mi base de datos, mi tabla, perdón, no me devuelve de tipo default table model. Entonces, por eso es necesario
decir que todo lo que tenga aquí transforme. ¿Cómo me va a transformar? De la siguiente manera, ¿no? Le voy a poner de tipo default table model, ¿no? Entonces, todo lo que tenga o todo lo que está aquí visualizado, yo lo convierto como de tipo default table model. ¿Para qué necesito eso? Es para que este modelo vaya recorriendo o visualizando posteriormente cada uno de los campos. Ahora, ¿qué también es necesario aquí? El default table model va a requerir de algunos ciertos campos, ¿no? En los cuales este default table me va a poder ir gestionando diferentes actividades. Aquí creo que me ha faltado, ya, no me ha faltado nada. Entonces, ¿es el mismo campo o es el mismo tipo que teníamos en mi clase anterior? Si recordaban, yo manejaba aquí un modelo, ¿sí? O una tabla modelo, que debe de ser del mismo default table model, ¿no? Estos tipos de default table model son los que me van a permitir interactuar con cada una de las actividades. Ahora, después de esto que yo ya tengo, se me ha ido un paréntesis. Después de esto voy a ir asignando en cada uno de los campos qué quiero hacer. Que cuando seleccione la columna 2, ¿sí? Aquí me salga código 2, nombre aceite, cantidad 2 y en precio 2. Les pongo casos, ¿no? Entonces, así voy a generar ese proceso. Y les voy a decir, en mi txt código punto ctext, ¿ya? ¿Y qué le voy a asignar en mi ctext? Le voy a agregar mi modelo, ¿sí? cb punto getValue at. Entonces, yo le voy a decir, devuélvame un valor. La primera parte va a decir de qué fila deseo. Es fila, columna. Entonces, la primera fila le voy a decir que de la TBL producto, ¿sí? Punto. Le voy a decir punto get select, ¿sí? Rows. Entonces, devuélvame la fila que yo seleccioné, ¿sí? El ID, el identificador. Entonces, tiene el ID 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, me devuelve ese. Y luego, ¿qué le digo? Devuélvame de la columna, ¿en qué posición? ¿Qué columna? Aquí puedo poner la posición, empieza desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Después de eso, yo le puedo decir lo siguiente. Tengo ya asignado mi valor, ¿sí? O obtenido mi valor. Y dado eso, yo tengo que decirle ahora todo eso. Le va a decir lo siguiente, que deba de convertirse a string. Entonces, todo esto que tengo aquí, ya, todo lo que tengo aquí, tengo que decirle punto o string, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Convirtiendo a string todo lo que tengo. Pero, ¿qué es más fácil? Más fácil va a ser de la siguiente manera, ¿no? Para que se den cuenta. Después del 0, voy a poner más, ¿sí? Y le voy a poner las comillas simples. Entonces le digo, ahora sí, todo lo que tengo más comillas simples se lo convierte como string, ¿no? Luego, voy a decir lo mismo, txt descripción. No me recuerdo cómo está el campo. Cancelar está como txt nombre. Y le pongo igual, lo mismo. Me voy a copiar lo que tenía anteriormente y lo único que va a cambiar es lo siguiente, que la posición ya no va a ser la 0, sino la posición 1 de la columna. Asimismo voy a hacer de lo siguiente, del txt cantidad y del txt precio, ¿no? Entonces hago el mismo proceso, lo único que voy a cambiar es que tengo que cambiar la columna. ¿Por qué no cambio la fila? Porque de esa que yo seleccioné es la que quiero que se visualice.
Entonces pongo txt precio punto, ¿sí? Y ahí le copio igual lo mismo que tenía anteriormente, ¿sí? Y le cambio la posición, que la posición ahora es 3, ¿no? Voy a Inge, mandar, disculpa una pregunta. dígame. Una vez le ponemos las comillas, ya no es necesario colocarle tu string, ya se transforma directamente a string o cómo funciona eso. Exacto, sí, le dice o le reconoce todo lo que tenga ahí, es string por las comillas al final, ¿sí? Pero hay que tomar muy en cuenta que este tipo que le está recorriendo, este tipo no tiene un tipo de dato predeterminado, puede ser cualquiera. Entonces, como es un object, se podría decir, entonces yo le digo todo lo que tengo más las comillas. Si se dan cuenta, no tienen espacios para que no me genere espacios adicionales. Tiene que ser recorrido a las comillas dobles. ¿Ya? ¿No tenemos dudas? Continuamos. Ya. Si se dan cuenta, aquí está la parte del, se podría decir, de la pantalla inicial que recorre o recoge los datos, visualiza de la tabla de la base de datos esta información. Ahora, voy a seleccionar. Si se dieron cuenta, ahora sí, cuando doy clic en una, ya se va a ir visualizando en los datos del producto la información que me va a permitir que esta información que yo registre, le voy a modificar algo, ¿sí? Y le digo modificar y obviamente debe de generar un proceso, ¿sí? De actualización y visualización. Vamos a ir modificando, vamos a ir trabajando en este modelo o en este trabajo, ¿no? El vaciar lo único que va a hacer es, como su nombre mismo lo dice, dejar en blanco estos campos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en lo siguiente, ¿no? Hasta ahí yo ya hice mi proceso. Voy a generar el vaciado solamente para poder, me pueda facilitar los diferentes componentes y voy a copiarme lo de arriba porque es casi lo mismo. La única diferencia que va a hacer es que lo único que tengo que asignarle es los vacíos, porque eso es vaciar. Le dejo los vacíos o las comillas dobles y ya con eso lo vacía, nada más. No es necesario decirle un remove, un delete, no, solo lo único que tengo que decir es ahora asígneme vaciado. Entonces voy a nuevamente ejecutar para que se den cuenta. Selecciono diferentes, ¿sí? Y voy a dar clic en vaciar y se dan cuenta, se elimina o se pone en blanco todos los campos de texto. Eso es el vaciar. Ahora sí vamos a ir modificando para ya ir viendo cómo se va a ir realizando el proceso respectivo, ¿no? Entonces voy a la opción de diseño y voy a la opción del botón modificar. Voy a comentar todo lo que había hecho la clase anterior porque vamos a trabajar nuevamente todo el proceso para que se den cuenta todo lo que estamos generando, ¿no? Vamos a arrancar con el modificar. Lo primero que yo tengo que hacer para modificar, actualizar, es recoger la celda o la fila que yo quiero modificar, ¿ya? Entonces, ¿qué le digo aquí? Créeme un in, ¿sí? De la fila seleccionada. Es igual a qué? Va a ser igual a mi TBL producto, ¿sí? Punto, lo mismo que utilizábamos anteriormente, el get select rows, ¿no? Porque me va a recoger la celda, la fila, perdón, de la tabla que ya haya seleccionado. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable de tipo string que diga que sea el código. ¿Por qué? Porque le voy a decir ahora, de la fila que seleccioné, obténgame el código para que con eso pueda modificar. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, tbl producto punto get value, ¿sí? Get value add. Aquí, como decíamos, la primera parte va a ser ¿qué fila seleccioné? Pongo fila seleccionada. Y en columna voy a seleccionar la columna 0, porque esa va a ser la de código. Ahora,
como ustedes se dan cuenta, todo esto igual va a tener el problema del string. Puedo hacer las dos maneras de colocarle el punto string o el más, ¿no? Pero en este caso voy a ponerle el punto toString para que se den cuenta, ¿ya? Luego de eso voy a generar mi proceso de actualización. Aquí ya no voy a crear una función dentro de la clase, sino aquí voy a generar aquí mismo el proceso de actualización, ya que tiene que ir recogiendo los datos e ir actualizando automáticamente. Y voy a utilizar el try, ¿sí? Cache para visualizar las excepciones o los problemas que en un caso ocurriera. ¿Ya? Entonces aquí solo voy a poner system.out.println y le voy a poner e.getMessage y que me visualice el mensaje, ¿no? Luego en el try voy a preparar mi sentencia, ¿ya? Aquí voy a decir string SQL sentencia es igual. ¿A qué va a ser igual? Perdón. ¿A qué va a ser igual? Va a ser a la sentencia update, ¿no? Porque voy a decir, modifíqueme. Sí, ¿qué tabla? Voy a modificar la tabla productos. ¿Qué valores? Set, ¿sí? Y en el set voy a poner primero, no producto. Ahora, si yo no recuerdo cómo se llama mi campo que voy a modificar, tengo que ir a mi base de datos y visualizar cómo se conocen las columnas. Si yo no pongo tal cual está aquí, por ejemplo, yo me obvio lo que es la D al final, no me va a modificar y me va a salir el error, ¿ya? ¿Qué es igual? ¿A qué va a ser igual estos componentes? Va a ser igual al campo que yo ingrese. Entonces, como es un campo que yo ingresé en mi txt nombre, yo puedo decir, recógeme en una variable, como está en la parte de acá arriba, ¿ya? Entonces, yo ya recogí anteriormente la descripción, voy a recoger la cantidad y el precio, perdón, ¿no? Para obviar esto, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Más y le voy a poner descripción. Luego, le voy a poner otro más para agregar otra otro componente adicional. Ahora, es muy importante aquí que como el nombre es de tipo string, lleve una comilla simple, ¿no? Porque le va a decir que todo lo que tenga lo va a transformar a string, ¿no? Luego de eso, aparte de que modifique el nombre, quiero modificar la cantidad. Entonces pongo coma, cantidad, igual, ¿sí? Y aquí voy a hacer lo mismo. Ahora le voy a poner más cantidad, ¿sí? Y así mismo, otra vez pongo el más, pongo las comillas y le pongo el coma y le voy a poner lo que es el precio, ¿no? Entonces pongo precio es igual, ¿sí? A más, ¿sí? La variable precio. Teniendo eso, que ya digo qué campos voy a modificar, voy a agregarle un más, ¿sí? Y entre comillas voy a poner la condición. Where, ¿sí? Mediante que el código producto sea igual a qué? Al que yo haya ingresado. Le pongo más el código que yo ya seleccioné en la parte de arriba, ¿no? Voy a dar enter para ahora sí preparar la sentencia y voy a generar prepare stain, ya, un objeto de preparación es igual a qué? Este prepare stain, ¿sí? Va a ser igual a mi conexión. ¿Cuál era mi variable de conexión? Si se dan cuenta, era
el mismo nombre, ¿no? Entonces pongo conexión, punto, ¿sí? Prepare state. Entonces ahí debe de ir la sentencia, SQL, sentencia, punto y coma. Ya preparé la sentencia. Ahora, esta sentencia, ¿sí? Este objeto de sentencia, punto, ¿sí? Execute, pero vamos a escoger la execute update. Modifíqueme esta sentencia. Y luego, lo que vamos a llamar es a la función llenar valores, porque esta me va a actualizar, se podría decir, la información. Voy a ejecutar, ¿sí? Y voy a decir que debes de esta parte que dice 8 gelatinas, solo sea gelatina azul, ¿ya? Voy a modificar, ¿sí? Y si se dieron cuenta, ya se actualizó, era el 8 gelatina azul. ¿Puedo decir que se vacíe la otra? Sí, puedo llamar solo al vaciar o modificar. Y se va a ir actualizando siempre y cuando, digamos que de aquí debes de platos, voy a poner platos hondos, ¿sí? Y voy a modificar, ya se actualiza automáticamente, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta referente a la modificación? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con la modificación? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Por mi parte sí está claro la modificación. ¿Ya? ¿Alguna duda o puedo continuar? Ya. Entonces ya hicimos, ¿no? Insertar, listar, modificar, vaciar, y lo que último que nos faltaría es el eliminar. ¿Ya? Todas estas funciones que yo les acabo de nombrar es el CRUD, ¿sí? Que ustedes en la parte de la tarea, si se dieron cuenta, está dicho CRUD, pero que especifica que haga un insertar, modificar, eliminar, listar de la tabla que yo requiera. Entonces estoy haciendo todo un CRUD con las funcionalidades pertinentes para poder gestionar, ¿no? Ahora, voy a hacer la opción de eliminar. Voy a dar doble clic en el de eliminar y voy a hacer el proceso. Lo primero que voy a hacer aquí también es recoger la fila que yo ya he seleccionado. Pongo in, fila seleccionada es igual. ¿A qué es igual? A mi tabla producto, punto, get, select, rows, abro, cierro, punto, get, select, rows, ¿ya? Punto y coma. Luego voy a hacer lo mismo, string, obténgame el código, ¿no? Para poder reconocer cuál tengo que eliminar. Producto, punto, get value, add. Va a entrar lo que son las filas y la columna 0, ¿no? Teniendo esto de la columna 0, como les decía, tengo que transformar en string. Igual le voy a poner el punto toString para poder trabajar. Y así mismo, aquí mismo voy a poner el try y lo que es mi cache. Que dentro del cache, las excepciones que me visualicen, yo las voy a poder imprimir posteriormente. System.out.println y dentro de ello pongo getMessage para que obtenga el mensaje. Ahora sí, aquí me ha faltado una S. Ya. Ahora sí, voy a hacer lo siguiente.
igual, tengo que crear una variable string sentencia para que en esta sentencia, ¿sí?, genere mi proceso. Ahora, para poder eliminar con sentencias SQL, utilizo la palabra delete, ¿no? From, ¿de qué tabla? From de la tabla producto, ¿no? Después de eso, ¿qué va? La condición where, siempre y cuando el código producto sea igual al código que yo seleccioné, más código, y teniendo esa ya mi sentencia. Ahora sí, voy a hacer lo mismo, voy a preparar statement, sí, el objeto de preparación es igual a que a mi conexión punto, ¿sí?, prepare statement la sentencia que yo ya creé anteriormente, punto y coma. Sentencia, ¿ya? Luego de eso, ahora sí voy a ejecutar la sentencia. Aquí igual voy a decir a mi objeto P punto y voy a escoger la opción execute update. ¿Por qué es update? Porque la eliminación viene a ser como una modificación, más no un registro, ¿no? Viene a generar el proceso y aquí mismo también tengo que llamar a la función llenar valores para que se actualice. Punto y coma. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, ya mi proceso, mi estructura, ya voy a ejecutar, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya tengo aquí, voy a seleccionar el 7 y voy a dar en eliminar, ¿sí? Y se eliminó. Si ustedes se dan cuenta, ya está eliminado. ¿Qué me faltaría? Que me visualice un mensaje que indique eliminado correctamente o me imprima un mensaje o ver algo, ¿no?, de la generación. Pero hace el proceso de eliminación. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sobre la opción de eliminar. ¿Estamos claros? Esas serían las funciones generales o lo que son los CRUD de cada una de las tablas. Todas las tablas hacen lo mismo, el insertar, modificar, eliminar, listar, ¿sí?, y actualizar. Todas las tablas se requiere esa información o en forma general. Ahora, les voy a decir, en cambio, vuelta, yo quisiera crear una función para loguearme o ingresar o se podría decir, o visualizar, ingresar a mi sistema, ¿ya? Entonces, yo puedo crear una función que diga aquí public, ¿sí?, void, método para autenticación. Aquí, en cambio, lo que va a ingresar no es la tabla, sino va a ingresar un string usuario y un string clave, ¿no? Porque eso es lo primordial que se requiere. A veces saben pedir otras cosas adicionales, pero en forma general lo manejamos. Y dentro de esto, yo manejo lo que son mis try y mi cache. Igual, aquí tiene su excepción, ¿ya? Y visualizo los mensajes, que ya les digo que, bueno, todos los mensajes se va a ir visualizando posteriormente, ¿no? Entonces, teniendo esta parte, ¿ya? ¿Qué tengo que decir aquí? Que siempre y cuando, ¿sí?, tenga este usuario y esta clave, tenga un resultado, pues ingréseme o retórneme un valor. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que preparar una sentencia, string, ¿sí?, sentencia,
Y aquí le voy a asignar lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer un select, ¿sí? Asterisco from, les voy a poner la misma tabla, ¿no? Siempre y cuando seleccioneme la tabla productos, pero cuando, ¿sí? El nombre del producto vamos a hacer que sea el usuario, siempre y cuando el nombre del producto sea igual, ¿sí? Al más usuario más, le voy a poner el i, ¿sí? Para que haga el proceso de, siempre y cuando sea igual al usuario, y también lo que sea cantidad, les voy a poner que cantidad sea la clave, es igual a más la clave que yo he ingresado, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Prepárenme una sentencia que, dado una tabla, tenga un campo y otro campo cumpla para retornar un valor. Ahora, les voy a poner un caso, que es accidentalmente, digamos, en esta base de datos, si ustedes se dan cuenta, no hay la tabla usuarios. Entonces voy a dar en tablas y voy a dar crear tabla. Aquí voy a decirle que ahora sí, créeme la tabla usuario porque me faltó. Y voy a decir añadir una columna. Voy a poner lo que es un identificador, ¿ya? Que sea de tipo. Aquí los tipos le van a reconocer como igual el identificador, ¿sí? Es una clave primaria, le vamos a poner y aceptar. Voy a agregar otra columna que sea de nombre, ¿sí? Esta va a ser de tipo varchar, ¿sí? De tamaño 10, ¿sí? Y aceptar. Voy a agregar otra columna que sea clave, que igual va a ser de tipo varchar, ¿sí? Y de longitud, digamos 5, y aceptar. Y aceptar. Si se dieron cuenta, como ya tengo este controlador y esta conexión con mi base de datos, ya no es necesario abrir SQL, sino prácticamente yo puedo trabajar dentro del NetBeans ya con la base de datos. Y aquí ya tengo al usuario, ¿sí? Voy a decir mostrar información y obviamente por el momento no va a tener datos, pero ya está la tabla para poder visualizar la información. ¿Qué va a pasar aquí si yo necesito ingresar datos? Les pongo. ¿Qué tendría que hacer? Colocar aquí un insert y ejecutar la acción. ¿Ya? Entonces, cada una de estas yo puedo ir generando mediante sentencias SQL y mediante la interfaz. ¿Tenemos dudas o puedo continuar? ¿No? Inge, usted dijo que ya no era necesario usar base SQL, pero aunque sea necesario, ¿aún lo podemos seguir utilizando? ¿O ya no? No, no hay problema. Lo que les digo que ahorita es solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí se me olvidó crear la tabla usuario. Entonces, yo aquí le voy a hacer un insert, intro, a la tabla usuario porque quiero un campo, ¿no? Entonces, le digo, ingréseme un valor o aquí créeme otra tabla que me faltó. Pero si ustedes, digamos, tienen ya se podría decir, los campos o las tablas para manejar en SQL, no hay ningún problema, lo pueden manejar. Pero aquí solo lo que ocupa es menos espacio, nada más. Digamos que el ID es 1, el usuario voy a ponerle admin y la clave le voy a poner igual 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seleccionar esta sentencia y la voy a ejecutar, ¿ya? Entonces se va ahí, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar la primera sentencia. Luego voy a hacer la siguiente sentencia, ejecutarla o ir visualizando la información, ¿sí? Entonces se va a ir generando los diferentes procesos, ¿no? Entonces, pero no es independiente, ¿no? Como les digo, o sea, ya si ustedes quieren generar las sentencias o quieren hacer mediante SQL, no hay ningún problema que lo vayan trabajando. Eso no hay ningún problema, ¿no? Ahora,
Continuamos en la parte de la clase, ¿no? Y les digo, ¿no? Ahora sí, ya no tendría la clase, perdón, dicho la tabla producto, sino ahora sí tengo la tabla usuario. Aquí tengo lo que es el nombre y aquí tengo lo que es la clave, ¿sí? Si así mismo le puse nombre y clave, ¿no? Teniendo ya esa parte, ya tengo mi sentencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es ejecutar la sentencia, ¿sí? Y hacer de lo siguiente. Cal statement, ¿ya? Preparar la sentencia, ¿no? Es igual a qué? A mi conexión, punto, ¿sí? Prepar cal, y le pongo lo que es la sentencia creada, ¿no? Luego digo, ahora sí, almacéneme en un result set, ¿ya? La información, ¿ya? La que yo quiera. Result set. ¿Es igual a qué? A mi preparar sentencia, punto, execute query, com. Y después yo puedo hacer mi recorrido, ¿sí? O visualizar siempre y cuando tenga esta información. Lo que voy a hacer es, antes de este try, ¿sí? Voy a crear una bandera. Bandera. Y va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Que 0 cuando no haya información. Y si es que hay alguna información o hay algún recorrido, le voy a cambiar a 1. Entonces, ahí lo prácticamente que tengo que hacer, while, ¿sí? Mi información, punto, next, porque siempre tengo que recorrer, abro, cierro paréntesis, y lo único que voy a hacer, debes de asignar, ponerle a mi bandera, es igual a 1, punto y coma. De ahí, dentro de esa, sí, ya teniendo ya la ejecución de esta sentencia, tengo que hacer lo siguiente, mi preparación de sentencia, punto, close, ¿no? Cierro mi preparación y cierro mi conexión, ¿ya? Pero hasta ahí solo lo estoy diciendo si tengo o no tengo datos, ¿ya? Es muy importante, ¿sí? Aquí decir que debes de que no retorne nada, retorne un entero. ¿Para qué? Porque aquí me va a pedir que retorne algo. ¿Y qué voy a retornar? Lo que voy a retornar es mi bandera, ¿sí? Porque si es 0, significa que no hay valores. Y si es 1, significa que sí tiene información. Y de ahí a qué tendría que hacer, instanciar este método y poder enviar esa información, ¿no? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Esta vez no tengo dudas, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso. Voy a agregar aquí otro botón que diga autenticarse. Les pongo el caso porque no debería ser otro. Debería ser otro formulario. Y digamos que aquí está el nombre y la clave. Entonces voy a decir autenticarse. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es como tengo aquí ya la instancia general, ¿sí? En la parte inicial, que eso ya lo teníamos para conexión, solo es llamar a este objeto, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente, que en este método, lo primero que tengo que hacer es recoger los dos campos. ¿Qué dos campos? Sería string, nombre, es igual a mi txt, digamos nombre, punto, getText, ¿sí? Punto toString, porque te necesito convertir. Asimismo, string clave es igual, les pongo txt cantidad, punto getText, punto toString, ¿no? Punto y coma. Acá arriba me faltó las comillas y ya. Estoy recogiendo los valores, ¿ya? Después, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, tengo que crear un objeto,
¿sí? De la clase producto. ¿Para qué? Para luego llamar a este objeto para poder llamar a la misma función. Punto y coma. Entonces, ¿qué le voy a decir? En un int, ¿sí? Código le voy a poner es igual a ¿qué? A mi objeto P punto, a mi método de autenticación. ¿Qué va a ingresar? Lo que es el nombre y la clave, ¿no? Punto y coma. Y ahí sí digo, sí, mi código es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no, el usuario no está, el usuario no existe. Entonces voy a poner system.println, ¿sí? El usuario no existe. Y si no, por el caso contrario, porque como son solo dos valores, ¿sí? Entonces, el caso contrario debería decir el usuario existe. En este caso, si yo ahorita le hiciera la prueba, obviamente que me va a decir el usuario no existe porque no tiene datos. Voy a ejecutar, ¿sí? Voy a poner en nombre, digamos, admin y admin, ¿sí? Y autenticar. Si se dieron cuenta acá abajo, ya les salió. El usuario no existe y adicionalmente que la columna de nombre o la columna admin no es válido, ¿no? Entonces, hace el control, ¿sí? Hace el proceso respectivo y ustedes lo único que tienen que ir haciendo es creando los métodos con las funcionalidades, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes referente a lo que hemos estado viendo. Esto es en forma general, ya parte práctica. Hemos avanzado un poquito más de lo que teníamos que ver porque era más solo la conexión de la base de datos en el sílabo, pero es muy necesario que ustedes conozcan hacer esta parte de los CRUD, se podría decir, ¿no? ¿Dudas? Ya. Si no tenemos dudas, por favor, chicos. A nivel general, nosotros ya tenemos esta semana que realizar la evaluación del segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Ya, hasta lo que es el 20 de abril van a tener activo la evaluación del segundo parcial. Considerar que las actividades hasta la actividad 11, ¿sí? Estaban activas hasta el día de hoy. Sin embargo, si no recuerdo, esta actividad 10, ¿sí? Yo les prolongué hasta el martes 20 para que la puedan realizar debido a que hoy día terminábamos algunas partes del CRUD y del login, ¿sí? Que se extendió un poquito más. Entonces, cualquier actividad, así sea trazada, ya les he dicho que pueden enviar mediante foros, mediante correos, mediante el correo electrónico personal para que me envíen y yo poder revisar. Máximo, cualquier actividad atrasada va a ser sobre menos puntaje, sobre 7 puntos, y adicional, máximo se podrá entregar hasta el 23 de abril. Posterior a esta fecha del 23 de abril, no se receptará trabajos atrasados. ¿Por qué? Porque la siguiente semana del 23 arrancamos con finales y notas, ya asentar notas, y los que se queden a supletorios pues darán la primera semana, el 3 y el 4 de mayo, ¿sí? Entonces, chicos, les recuerdo nuevamente, máximo cualquier actividad atrasada del segundo parcial es hasta el 23 de abril. Considerar que ya las de que no entregaron en el primer parcial, en su debido tiempo, pues ya nos entregó, ya se asentaron esas notas y se cerraron. Vamos con el segundo parcial y, como les digo, máximo tendrá para poder entregar el 23 de abril. En esta parte, nosotros vamos a arrancar ya el examen final. El examen final yo les tomaría entre el 27, 28 o 29
de abril. Va a ser un solo día que va a estar activa la plataforma. Sí, todavía el día no les he especificado porque estamos esperando solo horarios para poder definir el examen final. Sí, va a ser solo un día que va a estar activo y va a ser más práctico con ejercicios de llenado o selección. Entonces, eso para que lo vayan trabajando y vayan estudiando. Asimismo, la próxima semana, el 20, 21, 22 y 23, van a poder generar o van a realizar lo que es la evaluación docente. Yo ya les pasaré el código y el link para que puedan evaluar y, como saben, al final de la evaluación realizan la captura de haber realizado y la suben en un formulario en línea que igual ya les pasaré. Por favor, en la semana del 26, 27 y 28, igual entregarán lo que es el portafolio del estudiante. El portafolio lo van a poder hacer en grupos de máximo 4 personas o de manera individual. Igual lo podrán subir para poder gestionar las actividades, ¿no? Entonces, todo eso que les recalco, máximo las notas nosotros tendríamos hasta el 30, porque ya el 3 y el 4 entran a supletorios los chicos que se quedaran, ¿no? Entonces, por favor, chicos, estamos a 2 semanas prácticamente o ya finiquitando todo el parcial. Por favor, si tienen dudas, preguntas o cualquier observación, que se lo realice a tiempo. No esperen al último día que recién estén entregando actividades y obviamente entregan o no entregan correctamente o completos y eso les va a dificultar y van a tener notas bajas, ¿sí? Yo desde la próxima semana ya irán viendo desde el día, toda la semana irán viendo las notas de sus actividades entregadas. Sí, ya algunos talleres ya estaban ya calificados para que vayan viendo a nivel general, pero eso para ya finiquitar el semestre. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, chicos? Inge, yo tengo una duda. Dígame. ¿Para la evaluación final va a estar algo de los exámenes y lecciones anteriores o no? A ver, las preguntas, las estructuras sí podrían ser algo similar. Sí, les podría indicar que revisen, que vean a nivel general cuando yo les hago preguntas en clases, igual son similares a las que les hago en el examen. Entonces, sí va bastante enfocado a las evaluaciones, a las clases que hemos dado. Más que documentación, les voy a tomar todo lo que yo les he explicado, más netamente práctico. Eso. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, yo tengo una pregunta. Para el portafolio, algunos trabajos son... podemos tomarle captura en vez de poner el archivo porque algunos solo están en PDF o son infografías o tipos así. Entonces, ¿podemos ponerle solo captura del deber o tiene que ser el archivo? Sí, pueden hacer la captura. Ahora, les voy a explicar para el portafolio. Solo van a poner las actividades calificadas. ¿Cuáles son las actividades calificadas? Las que tienen actividad y el numeral. No van a poner las actividades, por ejemplo, esto del glosario. No lo van a poner, el crucigrama no lo van a poner. Lo único que van a poner son sus actividades entregadas. Un ejemplo, si lo hacen en grupo, no, un solo ejemplo de la actividad, ¿sí? Una sola entrega para que lo trabajen, ¿no? No lo pongan los 4 estudiantes, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces, por favor, la siguiente semana, sí, tendríamos el día viernes, ¿no? Pero el día viernes, si no me equivoco, es la feria externa de la institución, pero más se maneja en la mañana y en la tarde. La próxima semana haremos solo tutorías, ¿sí? Enfocado a reforzar algún conocimiento en forma general de cualquier unidad,
¿sí? De cualquier unidad, la vamos a reforzar la siguiente semana. Y el 30, ¿sí? Les doy las notas finales, ¿sí? Con las cuales van a pasar, ¿no? O van a tener que dar el suspensos. Entonces, ahí sí les voy a pedir que todos ingresen en manera general para que vayan revisando. Puede ser que algo no estén de acuerdo, o algo no se revisó, o alguna inconsistencia. Vemos el 30, ¿sí? El 30 máximo vemos todas notas finalizadas porque son las notas que se van a entregar, ¿sí? Entonces, ahí se revisará si hicieron actividades no calificadas, saben que tienen puntos adicionales, igual el portafolio tiene igual como puntos, entonces todo eso para que se lo vaya considerando y realizando. Cualquier pregunta, cualquier duda, que por favor se lo realice y de manera interna o en el grupo, ¿no? Si no tenemos más dudas, nos veríamos la próxima semana. Pasen bien, chicos, y no se olviden de registrar la asistencia. Hasta luego. Buenas noches, Inge.